Sí, sí, funciona. Ja, funciona. Bai. Egunon denoi, ongi etorri. Bueno, al final estamos... Egunon denoi, ongi etorri guztioi. University of Nevada Renon duen William Douglas Center for Basque Studiessen azken lau argitalpenen aurkezpen honetara. Lagun artean gaude, adiskidez inguratuta, nirikin dut hemen William Douglas jauna, Euskal Kolektibitateen Kongresua dela eta etorrita hemen baliatu dugu. Egunon, Bill. Baita zuribe. Eskerrik asko. Eta antxedoa atzeruntz Ruper Ordorika, ez du nahi hemen gurekin eseri nahi izan, naiz eta bera izango den aurkezpen honetako hirugarren protagonista dudari gabe. Eskerrak ematen dizkiot bere esku zabaltasunagatik onartu dulako aurkezpen honetara etortzea. Decía que gracias a Bill Douglas y a William Douglas, perdón, y a Bill, bye. Me cuesta llamarte William, perdona. Y a Rupert por haber aceptado, por la generosidad que ha tenido hacia nosotros, por participar en esta presentación. Va a ser una presentación no al uso, porque nos vamos a emocionar. Vamos a emocionarnos a través de las canciones, de las adaptaciones de poemas que realizó en su día y que sigue realizando Rupert. Vamos a hablar de estas 4 publicaciones y es verdad que al principio cuando planteamos hacerlas son 4, son diversas, pero están todas relacionadas. Hay un eje temático muy importante, que es el arquetipo del viaje. Hablaremos de desplazamientos deseados o forzados, de las alienaciones que crean estos desplazamientos y deserrotzea orokorrean egungo gizartearen ezaugarri dena. Seres diaspóricos y exiliados presentes en los 4 libros que presentamos. Desde las antípodas nos iremos hasta Australia. Visitaremos Aranalandia y nos tendrá que explicar Bill Douglas dónde está Aranalandia y qué ocurrió allí. Para seguir fascinados con una novela At Midnight, a la medianoche, traducción de Cameron Watson, se publica en inglés ahora la novela de Javier Arzuaga, emotiva donde las haya, y terminar, cómo no, con esa antología deliciosa realizada por Bill Douglas, Prisons and Exiles, Prisiones y Exilios, de Joseba Sarrionendia. Y hablaremos del exilio, como dice el poeta, es un país que esmorece alem do horizonte. Es un país que está más allá del horizonte. Bueno, no estamos en Reno, el cielo no es tan azul aquí. Zulaika, supongo que Joseba Zulaika, también junto a Bill, director durante muchísimos años del Centro de Estudios Vascos, supongo que lo echará de menos, pero empecemos deleitándonos con Larre Berdeak, Etxe Zuri Teila Gorriak, Martin Larralde zoragarriarekin. Begiratu bidean gora doan jendarmen kotxe horri, eta begiratu batez ere, beldurtu, sagarroiarekin, kiku mehatxugarri horekin. Rupert, mesedez, hasiera emango diozu ekitaldiari. Eskerrik asko. Maiketako behar da, Zenbaki egiten duen horrein. Bada liburu hortan inglesez. Bai, antologian sartua dago. Dabilen Argia diskoan argitara eman zen lehenengoz 1988an, eta bakarka bere azken diskan duzue berriro gozatu nahi baduzue Martin Larralde. Larre berdeak etxe zuri teila gorriak,
Zerua itxaso zikin bada. Zerua itxaso zikin badela esanen. Agian zerua itxaso zikin badela esanen. Buen comienzo, ¿no? Eskerrik asko, Ruper, ezin da hobeto hasi, aurkezpen bat nik uste. Bueno, Bill, más de 2 docenas de libros en autoría individual, colectiva o editados, más de 200 artículos publicados, premios prestigiosísimos como el 2018 Alumni Medal de la University of Chicago, director del CBS o del William Douglas Center for Basque Studies durante 33 años, su fundador, un gran pescador de pesca con mosca, que tiene un libro publicado sobre el tema, autor de una colección de cuentos Death After Life, Tales of Nevada, traducido al euskera y castellano, y ahora autor de 2 libros y editor de la antología de poesía de Joseba Sarraonandia. Vamos a empezar por los 2 libros, o mamotretos, como tú los llamas, 2 libros de una densidad espectacular, Australia Nuak y Arana. La palabra es tuya, Bill. Bueno, eskerrik asko denari. El mes pasado, el Centro de Estudios Vascos publicó estos 2 mamotretos míos que presentamos hoy como parte de este evento. Cada uno tiene su historia particular. El libro sobre Arana trata de la vida de un tal Julio César Arana, no Sabino, un vasco peruano que era uno de los caucheros más prominentes de fines del siglo XIX en el Amazonas. Creó su propio imperio, al que llamó Aranalandia en el libro, situado entre los ríos Putumayo y Caquetá, en un territorio reclamado por Perú, Colombia y Brasil. Julio César se instaló allí con un ejército personal después de liquidar a unos pocos caucheros colombianos precursores, algunos con compras forzadas y otros a tiro.
Era una zona inaccesible, salvo por barco, y Arana era dueño de los únicos barcos de la zona. A pesar de enfrentamientos serios y violentos con el ejército colombiano y bastantes líos con los misioneros que penetraron Aranalandia para convertir y, de paso, proteger a los indios de la explotación por parte de la Casa Arana, Julio César se mantuvo como dueño de Aranalandia hasta mediados de los años 20 del siglo pasado, cuando un tratado firmado por Perú concedió mucho del territorio de Aranalandia a Colombia. Arana hizo una fortuna y se convirtió en uno de los peces gordos de Iquitos. Fundó su banco y una casa mercantil importante. Detrás del escenario controlaba la vida cívica de la ciudad. Luego se trasladó a Lima después de ser elegido senador del Loreto, que incluye Iquitos. Sirvió con bastante dignidad, fomentando la educación y el desarrollo de la infraestructura peruana, sobre todo la aviación, que hasta hoy es el único enlace entre Lima e Iquitos. Murió en 1952 a los 88 años, pobre y olvidado. Arana fundó una sociedad anónima en Londres con motivo de recaudar 1 millón de libras. Por un lado, necesitaba capital para mejorar la infraestructura de sus operaciones y, por otro, tenía sus preocupaciones acerca del porvenir de la cauchería amazónica, enfrentada como estaba con el caucho de las plantaciones surasiáticas. O sea, quiso embolsarse parte del dinero. La oferta de acciones al público le falló como negocio, al menos en parte, pero además le metió en un gran escándalo internacional. The Peruvian Amazon Company de Londres era ya una empresa inglesa con ingleses en su directiva. También reclutó a empleados en Barbados, o sea, a ciudadanos del Imperio Británico. Poco antes, un cónsul inglés en el Congo, Roger Casement, había investigado las alegaciones de que el rey Leopoldo de Bélgica, monopolista de las caucherías del Congo, era culpable de genocidio de cientos de miles, si no millones, de nativos, obligándoles a recaudar caucho en la selva como esclavos. Claro, el rey y sus gentes lo negaron. Pero después de la investigación de Casement, el escándalo se convirtió en internacional. El rey tuvo que retirarse del asunto y el gobierno belga se hizo cargo de la empresa y la reformó. Gracias a las denuncias a los periódicos ingleses de un joven aventurero americano, Walter Hardenberg, después de haber descendido el río Putumayo pasando por Aranalandia, el gobierno británico designó a nadie menos que Roger Casement para investigar las alegaciones de otro genocidio cauchero. El reportaje de Casement impulsó a la Cámara de Comunes del Parlamento inglés a analizar durante varios meses los testimonios sobre el llamado escándalo de Putumayo. Arana, no siendo ciudadano inglés, no tenía que aparecer para las interrogaciones, pero pidió una invitación para defender su honor y su nombre.
Durante 2 días enteros contestó a las preguntas de parlamentarios, pero era inútil. En el reportaje sobre los resultados del procedimiento, Arana fue condenado como genocida de los indios Huitoto, Andoque, Bora y Ocaina. Esta historia llamó la atención del gran novelista peruano Mario Vargas Llosa. En 2010 publicó su novela El sueño del Celta, en gran parte basada en el escándalo de Putumayo. El libro empieza y termina con la pregunta de que si Arana se autoidentificó como vasco, aun siendo claramente descendiente de ellos. Se casó con Eleonora Sumaeta, también descendiente de ancestros vascos inmigrados a Perú. La red de los socios, empleados y políticos y hasta presidentes de Perú está cargada de gente con apellidos vascos. Incluso Julio César y Eleonora se instalaron por un par de años en Biarritz, en Iparralde. Con mi libro Americanoac, publicado hace 40 años, se estableció la costumbre entre los especialistas de estudios vascos diaspóricos de seguir las pistas de los emigrantes vascos y luego sus enlaces étnicos en los países anfitriones, identificando personas con apellido vasco o apellidos vascos. Se suponía que una masa crítica de apellidos vascos no era una pura casualidad, sino prueba de una infraestructura social vasca. A pesar de que, de hecho, el caso de Arana parece emblemático, no he encontrado ni un dato que demuestre que Arana se consideró vasco. Este libro empezó con un artículo que empecé en La Habana, cuando estaba colaborando con Joseba Sarrionandía en la organización de un congreso sobre los vascos en Cuba. Fue Sarri quien me contó la historia de la sumamente fascinante historia de Julio César y me orientó a alguna materia en la biblioteca de la Casa Americana de La Habana. Aquel comienzo se convirtió en 5 años de investigación que han dado lugar a este mamotreto. El libro Australianoac, Basques and the Antipodes, documenta más de 2 siglos de presencia vasca en Australia. Los primeros vascos en pisar el continente pertenecían a la tripulación del almirante Malaspina, que en 1792 visitó el primer asentamiento inglés pocos años después de su fundación. El libro habla de los acontecimientos de Jean-Baptiste Leimas de Arrieta, probablemente un guipuzcoano nacido en un barrio de Tolosa, que está considerado por los historiadores australianos como el primer residente español, entre comillas, de su nación. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la fiebre de oro atrajo a varios vascos europeos buscando fortuna. Para fines del siglo, puertos de entrada como Melbourne y Sydney tenían sus pequeñas colonias vascas, marineros y balleneros de paso. A comienzos del siglo XX, unos vascos se establecieron en el norte de Queensland como cortadores de caña de azúcar. Entraron en un marco sur europeo establecido por precursores catalanes, pero sobre todo italianos.
Incluso se puede decir que estos pioneros catalanes y vascos se fueron incorporando más a un mundo italiano que al anglo. Para entonces, bastantes de los azucareros eran italianos, sobre todo en las zonas en torno de Ingham y Ayr, y el italiano era la lengua franca de las barracas de las granjas. Con el tiempo, varios cortadores de caña vascos lograron ser dueños de granjas propias y facilitaron la entrada en Australia de otros vascos para cosechar su caña. De este modo se estableció una colonia vasca en el norte tropical de más o menos 1,000 personas. Cortar caña era un oficio estacional, más o menos de la mitad del año. Durante el periodo del desempleo, muchos formaban cuadrillas para ir a la zona de Atherton en Queensland a cosechar tabaco, o Nueva Gales del Sur y a Victoria a cosechar uva y fruta. Algunos se metieron en la industria maderera de Victoria. También había otros que se involucraron en la construcción o en empresas urbanas de Melbourne y Sydney. Como se ganaba muy bien en la cosecha azucarera, la mayoría de estos trabajadores itinerantes volvían al norte de Queensland cada año, pero siempre había algunos que se establecieron permanentemente en otras tareas en el sur y dejaban de ser nómadas. Y así surgieron colectividades vascas en zonas agrícolas como Griffith en Nueva Gales del Sur y la industria maderera de Victoria, y también colectividades vascas urbanas en Sydney y Melbourne. Hacia fines de la década de los 50 y comienzos del 60, había 5 reclutamientos formales en España de posibles trabajadores para Australia. 3 de ellos estaban enfocados en Euskadi y Navarra con la intención de reclutar cortadores de caña. La iniciativa era de los 2 gobiernos, la australiana y la franquista. Gracias a los reclutamientos, unos 384 inmigrantes vascos entraron a Australia con el viaje pagado en parte y la obligación de cortar caña para 2 años. Después de cumplir su contrato, podían trabajar en cualquier oficio y donde sea. Bastantes optaron por tareas industriales en Melbourne y Sydney. Irónicamente, entraron justamente cuando la época del cortador de caña estuvo al punto de desaparecer. A mediados de los 60 se mecanizó la cosecha. Algunos cortadores vascos se juntaron y compraron cosechadoras, pero la mayoría salieron o para Europa o para la Australia urbana. Así que para mediados de los 60 había masa crítica vasca en Melbourne y Sydney para soportar asociaciones formales. Se fundaron gurechocos en los 2. Posteriormente, hacia el fin del siglo, se creó otra en Townsville. Este libro documenta la historia de las 3 asociaciones. Como el texto de Arana, Australianoac tenía sus sorpresas para mí como investigador. Empecé la investigación de campo y archivo en 1978, o hace justamente 4 décadas. En aquel entonces vivía varios meses en Ingham y Ayr y luego anduve por el sur. Entrevisté a docenas de informantes.
También apliqué cuestionarios a 25 personas que quedaron en los distritos azucareros después de la mecanización de la cosecha, 25 que se trasladaron al sur de Australia y 25 que volvieron a Euskadi. Luego, cargado con otros proyectos y responsabilidades administrativas, me demoré al escribir este libro. Sí, publiqué en 1996 el libro Azúcar Amargo, Vida y Fortuna de los cortadores de caña italianos y vascos en la Australia tropical, que incorporó parte de este libro, y sobre todo la historia de los italianos en el norte de Queensland. Amplié aquella en otro libro, From Italy to Ingham, Italians in North Queensland, que se publicó en 1995. Pero quise escribir un libro solo sobre los vascos de Australia. En 2002 volví a las antípodas con mi esposa Jan. En parte era el viaje de despedida de ella a nuestros amigos australianos. Jan se estaba muriendo de cáncer. También tuve el propósito de actualizar mis datos. Este libro comienza con el diario de aquel visita o de aquel viaje. A pesar de las buenas intenciones, demoré muchos años este proyecto. Así que en 2018, o sea, el año pasado, volví de nuevo para un recorrido de Australia bastante parecido al viaje de 2002. Reproduzco su diario en la coda de este libro. De hecho, si hubiera escrito este texto en 1980 o 2002, sería bien distinto al libro de esa presentación. Es una manera de decir que mis predicciones en aquel entonces sobre el porvenir de los vascos australianos eran bien equivocadas. Los detalles están en el libro. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bill, impresionante. Si os parece, ondo iruditzen bazaizue galderak bukaeran. Las preguntas, que hay periodistas aquí trabajando, si os parece bien, al final. Y así terminamos igual con la presentación de los 4 libros. Llegamos a la segunda parada del viaje. Rupert, lera zakurren balada. Memoriaren mapan diskoan argitaratu edoka. Zen lehenengoz 2006an Joseba Sarrionendiaren poema ezaguna. Eskerrik asko, Bilde, liburu gaitzak eta... llama estos poemas imaginarios, ¿no? Y están al final de esta antología que habéis traducido. Zer dela eta zoazte iparraizearen kontra. Elur eternalezko lautaretan barrena. Izotzezko itxaso mortuari azkura egiten dio zuen. Zakur salbaia eta goxetuok, ai, ai, ai.
zuri zerbitzatzen duzue. Latigopean nao belainozko bidean. Zein helburu, zein mandatu, zein fantasiagatik. Lehertzen zarete ekinean, ai. Baldin da helburua, mandatua, fantasia. Ez bada sekula zeuena izanen. Giza jendea igutipira sartuko denean. Zuen kanpoan geratuko zarete, ai. Zeuetako lagun aulenak atu beharko duzue. Osea berdin du beharren. Itzaldu zen herrialdeko zuritasun eternaleko zakur xuri proletariok, ai. Ez duzu ezanka egiten eta uluka. Oian epeletako zuen antza duzue. Oian epeletako zuen antza duzue, ai. Bigarren geltokia, beraz. Bill explica bien en la antología, en una nota al final, que se trata de un poema atribuido a Guram Salakari, escritor georgiano, que sufrió exilio y desplazamiento forzoso y bastantes penalidades. Destaca su empatía, el poema, digo, hacia esos perros que arrastran el trineo, su vida dura, su muerte inminente. Hurrengo liburua aurkeztuko dugu orain. At Midnight, hortxe dago novela hau da. Javier Arzuagarena. 1928-tik 2017 bizi izan zen Frantziskotar oñatiarraren A la medianoche 2012ko eleberriaren inglesezko itzulpena da. Eta itzulpen honen egilea Cameron Watson da. Han bukaeran dugu, bai, bera baita ere William Douglas Center for Basque Studieseko langileetako bat dugu itzultzaile bikaina, liburuak salgai ditu hor, eta itzulpen bikaina da. Itzaurrea egin dion Angel Katarainek, eta Angel ere hementxe dugu, ongi esaten du, Semillas en el Tiempok argitaratu zuela 2012an, naiz lehenago beste argitalpen bat ere izan zuen, Arzuagaren oso gustokoa etzena. Álvaro Vargas Llosa eta Miamiko bere kide politiko antikastristek Che Guevararen aurka, batez ere, jotzeko asmoz egindakoa. Liburu horren orduko edizioaren titulua Cuba 1950, La Galera de la Muerte. Sandakoaz bat, Katarainek A la medianoche dokumentala ere egin zuen da 2014an estrenatu zen Oñatin, eta Katarainen webgunean daukazute ikusgai. Eleberri izugarria da, unkigarria. Eta zinez itzulpen egokia egin du Watsonek. Irentsi egiten da itzulpen bada, liburu horietako bat. Ta lekukotza izugarria kontatzen duena Javier Arzuagak zeregin oso gogor bat izan baitzuen La Cabaña gotorlekuko kapellau gisara. Fusilatzera bidalitako Batistaren aldeko 55 militar eta poliziei heriotz bidean lagunduz. Deigarria da eleberriak duen ritmoa, eta testigantza autobiografikoa izan da zein egiatia den, zein benetakoa. Autobiografiek askotan gezur zantzu hori izaten dute, sinesgarria da erabat. Artifiziori gabeko novela bada, prosa bat,
eta oso leunki eta ongi azaleratzen da fusilatuta hiltzera kondenatuta dagoen horren aurrean apaizzonek sentitzen duen ezintasuna, larritasuna. Hainbeste heriotz krudelen aurrean kontsigna, iraultza, fede eta bestelakoen alferrikoketasuna. Arzuagak lekuko bihurtzen gaitu 10 urtetan Arantzazura bidali zutenean sentitutako izu laborriaz, beldurraz, eta etxera bueltatzeko behar eta desiraz, bere bokazio faltaz, apaiz gizara aritzeko ezintasunaz. Berak esaten duen bezala, 10 urtekin hil zuten haur baten hilotz gizara definitzen zuen bere burua, hilotz bat. Galdera airean uzten du, zertarako balio du inor hiltzea. Horra liburuak egiten duen galdera funtsezkoa, iraultzaren helburuak auzitan jarriz. Baina batez ere, izen abizenez adierazten diren kondenatuen beldurrak, miseriak unkitzen gaitu. Gurutzea eskuetan, 55 fusilatu horiek, nolabait konsolatzeko egin beharrekoak, edo Che Guevara bezalakoen gogortasuna iraultzarengan zuten fede itxua. Jainkoaren pailazotzat du bere burua, gizon honek. Kondenatuei bere buruarentzat ez zuena eman nahian. Katarainen dokumentalak gaur egun turismoaren, Joseba Sarrionendiak kolonizazio berria deitzen dion horren iritziz, peregrinazio gune bihurtu da Lakabainako gaurko irudiak erakusten ditu dokumentalean. Eta hiltzera kondenatuek itxarote zuten gelatxo txikia, nobelan azaltzen den gela txiki hori, gaur jatetxe baten guardarropa edo erropa gordetzeko leku bihurtua da. Hori da injustu literaturari esker gorde genezaken memoria. Bertan bizitako izaki eta gertatutakoen memoria. Lekuak aldatu egiten dira. Horman dauden bala zuloak desagertu egiten dira Lakabainan. Baina oroimenak ez dira desagertzen. Eta literaturak oroimenak berreskuratzen ditu. Bidaiaren azken geldialdia. Ruperrek ondo baderitzo, ene begiek entzungo dugu orain, ez da posible diskan argitaratutakoa, eta bere azkeneko diskan bakarkan ere berriro antxe duzuena. Gero dator Sarriren antologia, baina azkeneko estaziora goaz. Bai, zurekin, ondo baderitzozu. Esta canción está en la antología y se llama Gure Begiek, ez zen sekulan argitaratu ene begiek bezala. Ene begiek ez dute malko isuritzeko horik. Este giro bat eskatzen du batzu eta baina zu imaginazioa lanean jarriko zuen oski. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik, denik eta bizitza bakarra bizi dutelako. Entzun astiro doia denbora, idigorrien gurdi hori. Begira erroiuetako horratzak, uneka erdoiltzen. Zenbat gauza utzi dudan estarta bazterretan, edo laku urdinen onduan. Bizitza bakarrean,
eta zenbat aldiz galduna izen belainotan, basabiarrizateko ametsetan, dabiltzan kuloiekin desiak, jada ez dira abi abandonatuak besteik, bihotzian. Eguzkia gulpila bada, ez dezan gehiago entzun, begiratu ez pentsatu, bizitza bakarra delako, galestadin ibilia ez eta sentitu bez, harriak lez izan nahi dut. Mendea eta segundua gurutzatzen diren lekua, besterik ez dizan, urinderitzan aberrian. Mendea eta segundua gurutzatzen diren lekua, besterik ez izan, urinderitzan aberrian. Y hemos llegado a la última estación del viaje. Me gusta la imagen de las estaciones, una imagen muy repetida por el propio Sarraonandia en toda su obra. Prisons and Exiles es sin duda una de las antologías más deseadas y esperadas de la colección de literatura vasca en traducción del William Douglas Center for Basque Studies, colección creada en el año 2004, cuando era el profesor Zulaika, aquí presente, director del centro. Se trata de un viaje a través de los océanos en el que la voz del poeta, un marinero apátrida y condenado, canta, superando los obstáculos, la alegría de vivir. Sarraonandia nos habla del retorno imposible de la vida como exilio, del horror de la tortura y de la prisión, de una patria que el poeta está condenado también a llevar siempre consigo. Como crítica literaria me cuesta encontrar las palabras exactas, no dejarme llevar por la emoción que todo acto crítico debe conllevar consigo, una emoción razonada, que diría Eliot, para hablar de esta antología. Y es que la poesía de Sarraonandia nos reconforta, da voz a los olvidados, a los repudiados, y nos recuerda, como lo hacía en su publicación más reciente, que vivir es muy arriesgado, inesperado, una jugada de dados cuyo resultado, como canta el poeta, tiene el atractivo del abismo, de lo desconocido. William Douglas es el compañero de partida, si se me permite la metáfora, de Joseba Sarraonandia en esta antología. Me gusta lo del juego de dados, digo, por aquello de Nevada, la familia Douglas, casinos. Aparte de Mallarmé, creo que viene a cuento. Si para el de Yurreta escribir es ante todo citar, traducir, creo en verdad que el tándem Douglas-Sarraonandia o viceversa, Sarraonandia-Douglas, funciona muy bien en esta edición. Los lectores anglosajones que se acerquen al libro se encontrarán con unas traducciones que incorporan el aliento poético, la maestría formal y la exactitud del lenguaje que define la excelente trayectoria de Sarraonandia. Un trabajo coral donde, como el propio Douglas explica en la nota que precede al libro, se incluyen poemas de libros conocidos del autor, como Izuen Gordeleku Tambarrena, en Los escondrijos del miedo, de 1981, Marina el Zarrak, Los viejos marinos, del 87, Gartzelako poemas de la cárcel, del 92, Igniu Ila Nihayahu, del 95, pero también en las posteriores como Auda Ene Ondasun Guztia,
del 99 o la excelente Illa dago poesía, La poesía está muerta, del 2016, magistralmente editada por Eva Linazasoro, también aquí presente. Pero la edición bilingüe, Prisons and Exiles, incorpora otra lectura del poeta, una lectura distinta, otra gramática, otra organización y clasificación de poemas en 7 apartados. Una clasificación original que no coincide con las ediciones poéticas anteriores de la obra del autor y que, según confiesa el propio Sarrionandia, responde a la lectura personal de Douglas. Dena egin du Bilek, me decía, bere errua da dena, berea da sailkapena, nik ez dut ezer egin, Marijo, poemak idatzi bakarrik. Como vemos, se trata de un libro donde el poeta y el traductor dialogan en sintonía absoluta. Destaca asimismo el diálogo que Douglas establece con las traducciones anteriores de algunos de los poemas de la antología realizados por Nerea Elorriaga y Teresa Aldamiz, diálogo que a su vez nos traslada a las más de 30 adaptaciones musicales que el editor recoge y reseña minuciosamente en las notas al final de la traducción. Douglas, consciente de las limitaciones del posible lector anglosajón, no duda en incluir dentro de la antología un total de 89 notas, que lleva 89 notas, explicaciones sobre lugares de memoria conocidos por los lectores vascos, como el cuartel de Inchaurrondo, como la cárcel de Carabanchel, traducciones de citas de romances xuletinos, referencias literarias y filosóficas incluidas en los poemas de Sarrionandia, Foucault, Dumas, Hölderlin, Andrade, incluso de términos literarios como el objective correlative eliotiano. El trabajo de editor de Douglas en este libro trasciende sin duda alguna lo que encontramos en la mayoría de las antologías, actitud que concuerda también, por eso hablo de la sintonía entre el autor y el traductor, con la generosidad con que Sarrionandia siempre ha citado en sus libros sus fuentes. Quizás un aspecto que llame la atención, especialmente en esta antología, es sin duda la biografía de Joseba Sarrionandia que Douglas añade a modo de epílogo. Una biografía que el editor admite ha creado dudas sobre su pertinencia o no en el propio poeta, pero que el editor Douglas ha considerado necesaria por cuanto ofrece un recuento de los encarcelamientos y torturas sufridos por el autor. Una realidad que Sarrionandia ha contado a través de su obra, pero que no se había explicitado de esta manera hasta la fecha, aunque ya ha sido apuntada en recientes publicaciones como la aludida Bizitzea ez al da oso arriskutsua, publicada por Pamiela en el año 2018. Llegados a este punto, quisiera dar voz a Douglas para que nos comente las razones y dificultades que ha tenido para plantear esta estructura de la obra, en especial este epílogo que añade, sin duda, por el origen absolutamente testimonial del mismo, un valor añadido. Y hemos llegado al final de este viaje, un viaje que creo ha sido bastante emocionante, y yo creo que es cuando ya nos podemos un poco relajar y podemos establecer un diálogo, todos, asistentes, periodistas, Bill, nosotros, y os emplazo a las preguntas. Yo quisiera preguntarte y que nos hablaras, porque yo he hecho un breve comentario de mi impresión sobre la maravillosa antología que has editado, Bill. Pero quiero que me hables, tú como escritor, como editor, sobre la antología, sobre cómo la ves, cómo la has percibido. Ya sé lo que opina Joseba, pero me gusta que nos hables de esa estructura, de ese epílogo que inquietaba tanto a Joseba, pero que has incluido, de esa clasificación absolutamente original, de esas 89 notas, de ese trabajo ingente que has realizado. Si os parece bien, empezamos con la antología. Zurea da hitza, Bill. Bueno, pues me cuesta contestar a la pregunta porque en realidad, bueno, es un íntimo amigo mío. Yo tengo una relación muy estrecha con Joseba
hemos colaborado en el Congreso de Vascos en Cuba, hemos colaborado en otras cosas, hemos hablado de la posibilidad de colaborar en un libro sobre vascos en Cuba. Él es autor bajo seudónimo de semejante libro. También nos tomamos el pelo bastante el uno al otro. Él ha utilizado tantos seudónimos en Cuba que a veces le pregunto a ver si sabe quién es. Y bueno, pues es una relación muy estrecha. Hablamos por teléfono a menudo, intercambiamos emails. Pero a fin de cuentas yo me siento más bien, bueno, el libro es de Sarri, los poemas son de Sarri. Yo creo que ha sido un gran privilegio ser su facilitador y nada más. Creo que el gran problema que tuvimos en hacer el libro es que él no quería el ensayo biográfico mío y lo puse al final escribiendo lo que llamo en el libro la introducción al libro más corta en la historia de la literatura, porque es una introducción de un párrafo diciendo que, bueno, el autor prefiere que usted, lector, no lee el ensayo biográfico, pero yo como editor de la obra, pues lo he escrito y le toca a usted a decidir. Se puede leer los poemas sin hacerme caso o se puede leer antes de leer los poemas, pero en fin, era el compromiso entre nosotros. Así que... bueno, no sé qué más decir. Pues igual establecemos un diálogo igual con el público. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, sea sobre la antología de Joseba Sarrionandia o sobre cualquiera de los 4 libros que hemos comentado, sois muy bienvenidos a preguntar, a comentar, a decir lo que les parezca. Badago galderarik, badago komentariorik. Dana, argi. Ez dago zalantzarik, ez dago iruzkinik, irakurtzeko irrikitan. Yo creo que lo que toca es leer los textos, entre otras cosas. Ez da. Esan, Rupert. Que si él hubiera acabado el libro como pensó en el 80, hubiera tenido otra visión del... ¿Cuál sería la diferencia de la que ha apuntado? Básicamente, se ha disuelto esta comunidad en Australia o por el contrario se mantiene ese punto. Bueno, pues en 60 años he andado por la planeta estudiando diásporas vascas y realmente las viejas, más que las nuevas. Y bueno, cuando fui a Australia, cuando terminé el trabajo de campo, etcétera, en 80, pues estaba documentando fin de una vida, fin de una época de cortador de caña, que para entonces tampoco se cortaba a mano, pero recién evolucionado a la cosecha de la mecanizada, ¿no? Y bueno, yo creí que esto era más o menos todo y yo quería saber hasta qué punto los vascos de allá se habían adoptado a esa nueva realidad de haber perdido su porvenir o el porvenir que esperaban al entrar en el país. Era más o menos la pregunta con que fui a Australia, ¿no? Y en 2002
por ejemplo, estuve en el Gurichoco de Sydney, ¿no? Y estuve con Carlos Urui y su esposa Miren, y él me dijo entonces, cuando enterramos al último exportador de caña, que toman a ese lugar como su casa, porque son solteros y viejos y se están terminando, cuando enterramos al último, eso se cierra, eso se termina, ¿no? Y yo no tenía por qué discrepar de aquella visión, ¿no? Bueno, pues cuando cené el año pasado, el otoño pasado, en Gurichoco, invitado por la directiva, estaba delante de una directiva muy activa, la mayoría nacidos aquí en Euskadi, no en Australia. Ninguno apenas habían oído de corte de caña de azúcar, todos profesionales, 3 o 4 doctorados, o sea, que habían ido como la nueva diáspora o la nueva inmigración a Australia y estaban dando vida al Gurichoco, a una nueva vida, se puede decir. Y ellos creían entonces que la misión de Gurichoco era abrirse a la sociedad australiana, a invitar a los no vascos y los no españoles, etcétera, de Sydney a asistir, a comer allá, a probar la cocina vasca que preparan. O sea, están preparando todos los domingos una comida para el público cocinada por doctorados. Y yo no lo hubiera imaginado, en fin, o sea, así que, y en otros sentidos también, o sea, me ha dado una gran lección, tanto como el libro de Arana, o sea que yo tanto que he abogado por esta metodología de seguir a la diáspora vasca a través de apellidos, y me encuentro con el caso casi emblemático de uno que yo no sé, hoy mismo después de terminar 800 páginas de investigación, yo no sé si él se autoconsideró vasco, ¿no? Incluso viviendo en Biarritz, estaba en Biarritz un poco como parte de aquel mundo de suramericanos que solían pasar el invierno en Biarritz, que venían de la Argentina, etcétera, ¿no? Y él estuvo muy metido en aquello y tenía el negocio en Londres, así que colocó a su familia en Biarritz. Pero yo no tengo ningún dato de que lo hizo por... Bueno, creo que se colocó en parte por tener a la familia, sobre todo a Eleonora, cerca de la frontera para poder cruzar la frontera y hablar en castellano yendo de compras. Así que, y así está escrito, o sea, por otro autor. Así que ambos libros me han enseñado mucho, y yo también, y no me meto en ello, ¿no? Pero yo entré en Australia con un pasaporte 3 veces, con 3 pasaportes distintos, y siempre con el mismo apellido, pero con foto distinta. Y yo como investigador y como antropólogo, etcétera, yo he ido evolucionando también. Ahora me considero más facilitador de mis informantes que un científico objetivo capaz de entenderles y interpretar sus vidas. Son las historias de ellas que estoy facilitando, un poco como las poesías de Sarri. Beste galderarik edo iruzkinik badauka inork? Bai, Joseba. Yo tengo como 2 comentarios. Uno muy
Lo positivo es agradecer por estos dos mamotretos tuyos a los 80 años que nos estés dando todavía, agradecerte el trabajo. Yo me acuerdo cuando fui a Reno hace 40 años, justo habías vuelto de Australia y estabas empezando a escribir ese libro mientras estabas, claro. habías comprado tu casa en Alta y estabas amoblando la casa y acomodándolo y estabas escribiendo. Ya. Y el otro libro, el de Arana, me acuerdo hace como, no sé, 6, 7 años, cuando te enteraste de Rosarri, de este libro. En un principio quisiste echarme a mí el asunto y me dijiste, oye, o sea, ¿por qué no escribes este libro? Y me diste una serie de artículos e información. Miré yo al personaje ese horrible, dije, no ni saber. Y entonces, y esto, escribe esto, imagínate tú los Arana, el título, los aranistas vascos, lo que te van a decir. Y el resultado, cuando me dejaste para leer el trabajo, mi comentario, si te acuerdas, fue que a pesar del monstruoso personaje que es, tu amor por los vascos te hace, digamos, ser demasiado ecuánime con el personaje, a veces me parecía a mí, pero es tu amor exagerado por los vascos que te hacen que un personaje tan horripilante como es Arana, hacerle ver como hemos hecho en otros contextos, con cosas como el terrorismo, etcétera, cuando hemos trabajado juntos, como había, pero eso era. Pero mi segundo comentario, y de Bad News para ti, es que si te acuerdas, durante años y años, que mientras tú estabas con esto pendiente, yo estaba con el libro de Bilbao pendiente, que tardé 20 años, teníamos siempre en nuestras comunidades una apuesta pendiente. Y la apuesta era quién iba a terminar antes el libro. Y yo el libro de Bilbao o tú el de Australia. Y el mío se terminó hace 5 años. Tú acabas de terminarlo. Si has perdido la apuesta, creo que era una buena cena en un buen restaurante. Para ti recordarte que debes estar. Bueno, es cierto, igual comemos, ¿no? Que tengo otro invitado aquí que igual comemos después de este acto. Bueno, te puedo decir que como buen casinero de Nevada, que acabo de terminar, el día antes de venir aquí, acabé mi novela casinera que llevo otros 20 años escribiendo, ¿no? Pero ya lo he terminado. Y te puedo decir como casinero que soy todavía, es la única apuesta que en mi vida he perdido. Oh my God, qué peligro, por Dios. Bueno, la novela de la que habla debe tener 400 páginas también y bueno, pues la presentaremos si hace falta, por supuesto. En fin, son good news. Joseba, eskerrik asko galderagatik, aize gracioso. Badago beste komentariorik luze doa badakit. Hementxe utziko dugu orduan. Eskerrik asko guztioi, etortzeagatik. Gracias a todos por venir. Bueno, ondo. Bueno, bien.